En una mañana de marzo de 1997, bajo el sol implacable del Valle de Mexicali, Baja California, un camión de carga pesada avanzaba por la carretera estatal rumbo a una parcela de 150 hectáreas dedicadas al cultivo de algodón y trigo. Al volante iba Ramiro Velázquez, de 32 años, hijo único de don Esteban Velázquez, un hombre de 70 años que había trabajado esa tierra desde que era ejido, mucho antes de que las reformas al artículo 27 constitucional permitieran la venta de parcelas comunales. En la caja del camión, asegurados con cadenas y lonas, viajaban 2 tractores John Deere nuevos, modelo 7800, cada uno valorado en poco más de $500,000 de aquella época, con financiamiento incluido que extendía los pagos a 5 años con intereses del 22% anual. Ramiro había firmado los papeles 3 días antes en la agencia de Mexicali, convencido de que la modernización era inevitable, de que los tractores viejos de la parcela, 2 modelos de los años 70 que su padre mantenía vivos a fuerza de ingenio y refacciones de segunda mano, ya no podían competir con las exigencias de producción que demandaban los compradores de algodón del otro lado de la frontera. Don Esteban no había acompañado a su hijo a la agencia. Cuando Ramiro le informó de su decisión, el viejo había guardado silencio. Había encendido un cigarro de hoja que él mismo enrollaba. Había mirado hacia los campos donde la cosecha anterior apenas había dejado para cubrir los costos de fertilizantes y combustible, y había dicho solamente que hiciera lo que creyera correcto. Esa respuesta había molestado a Ramiro, porque esperaba una discusión. Esperaba que el viejo le dijera que estaba loco, que la deuda era demasiado grande, que los tiempos no estaban para riesgos. Pero don Esteban no dijo nada más, y Ramiro interpretó ese silencio como resignación, como la aceptación de un hombre mayor ante la inevitabilidad del cambio. El hijo había hablado con otros productores de la región. Había asistido a demostraciones de maquinaria agrícola organizadas por las compañías estadounidenses. Había calculado que con los nuevos tractores podría reducir los tiempos de siembra en 40%, que podría trabajar turnos dobles durante la temporada alta, que podría incluso rentar los equipos a otros ejidatarios más pequeños y generar ingresos adicionales. Los números vistos desde el escritorio de la agencia con aire acondicionado y café americano parecían perfectamente razonables. Cuando el camión llegó a la entrada de la parcela, a exactamente 2 kilómetros del casco de la pequeña casa de adobe, donde don Esteban había criado a su hijo y enterrado a su esposa 12 años atrás, el viejo estaba parado junto al portón de metal oxidado, con los brazos cruzados y el sombrero de palma echado hacia atrás. Ramiro bajó del camión con una sonrisa, esperando quizás algo de admiración, algún reconocimiento de que su hijo había tomado una decisión valiente. Pero don Esteban simplemente le pidió las llaves del camión. Ramiro, confundido, preguntó qué pasaba. El viejo respondió que él mismo llevaría los tractores de vuelta a Mexicali, que agradecía el gesto pero que no podían quedarse con esa maquinaria. El hijo sintió que la sangre se le subía a la cara. Argumentó que los papeles ya estaban firmados, que el primer pago vencía en 30 días, que no se podía echar para atrás. Don Esteban mantuvo la calma y le dijo que precisamente por eso debían devolverlos ahora, antes de que entraran a la propiedad, antes de que se convirtieran en un compromiso del que no podrían salir. Lo que Ramiro no entendía en ese momento, lo que su generación completa no alcanzaba a ver con claridad, era que don Esteban no estaba rechazando el progreso ni la tecnología. El viejo había visto tractores modernos toda su vida. Había trabajado con maquinaria importada desde los años 60. Sabía perfectamente cuánto se podía producir con el equipo adecuado. Lo que estaba rechazando era la estructura de la deuda, la fragilidad que convertía a un productor independiente en un esclavo de los pagos mensuales, la pérdida de autonomía que llegaba cuando los bancos y las financieras pasaban a decidir qué se sembraba, cuándo se vendía y a qué precio. Don Esteban había vivido la crisis de 1982, cuando los ejidatarios endeudados perdieron sus tierras porque el peso se devaluó de 29 a 150 pesos por dólar en cuestión de meses, cuando los créditos que parecían manejables se multiplicaron por 5 de la noche a la mañana, cuando familias completas tuvieron que abandonar parcelas que habían trabajado durante generaciones porque no podían pagar implementos agrícolas que de repente costaban más que toda su producción anual. Ramiro argumentó que aquello había sido 15 años atrás,
que el país estaba estable, que el Tratado de Libre Comercio había abierto mercados, que el tipo de cambio estaba controlado. Don Esteban escuchó cada palabra sin interrumpir. Dejó que su hijo terminara. Y entonces le preguntó si recordaba a don Bernardo Ríos, el compadre que había sido padrino de bautizo de Ramiro, dueño de 300 hectáreas al norte del valle. Ramiro asintió. Recordaba vagamente a un hombre corpulento con bigote espeso que traía dulces cuando visitaba. Don Esteban le contó lo que el hijo no sabía porque había estado estudiando agronomía en Hermosillo cuando sucedió. Don Bernardo había comprado en 1994, apenas un año después de la firma del tratado, 3 tractores John Deere y 2 cosechadoras Case, financiados a 7 años con aval del Banco de Crédito Rural. La inversión total había sido de 3 millones de pesos, pero don Bernardo había calculado que con el acceso directo al mercado estadounidense y los subsidios prometidos por el gobierno, podría duplicar su producción y pagar todo en 4 años. Durante 1994, efectivamente, las cosas marcharon bien. La cosecha fue abundante, los precios se mantuvieron, los pagos se cubrieron sin problemas. Entonces llegó diciembre de 1994. El 20 de diciembre, específicamente, cuando el gobierno anunció que el peso ya no estaría fijo frente al dólar, cuando en cuestión de días, el tipo de cambio pasó de 3 pesos 40 centavos a más de 7 pesos por dólar. Los pagos de don Bernardo, calculados en dólares porque el equipo era importado y el financiamiento estaba indexado a la divisa estadounidense, se duplicaron de un mes para otro. Lo que debía pagar mensualmente pasó de 25,000 pesos a casi 60,000. Su producción, vendida en pesos mexicanos porque los intermediarios pagaban en moneda nacional, mantuvo el mismo precio nominal, pero su poder de compra se desplomó. Para febrero de 1995, don Bernardo ya debía 3 mensualidades. Para junio, debía 6. El banco le ofreció reestructurar la deuda, lo que en la práctica significaba extender el plazo a 12 años y aumentar la tasa de interés. Don Bernardo aceptó porque no tenía alternativa, pero para 1996 ya estaba trabajando únicamente para pagar intereses. En 1997, el banco ejecutó la garantía hipotecaria y se quedó con las 300 hectáreas. La maquinaria fue embargada y rematada. Don Bernardo, que había sido uno de los productores más prósperos del valle, terminó trabajando como jornalero en parcelas ajenas. Murió 2 años después de un infarto, a los 54 años. Cuando don Esteban terminó de contar la historia, Ramiro se quedó callado. Nunca había sabido los detalles, solo que el compadre había perdido sus tierras, pero había asumido que fue por mala administración o por malas cosechas. No sabía que había sido la deuda, multiplicada por fuerzas que ningún agricultor podía controlar ni predecir. El padre le explicó entonces algo que le había llevado décadas entender. En la agricultura mexicana, especialmente en las zonas de riego del norte donde se competía directamente con productores estadounidenses subsidiados, la verdadera batalla no era de tecnología ni de eficiencia, era de capacidad para sobrevivir las crisis cíclicas que llegaban cada 10 o 15 años como un mecanismo de relojería. La crisis de 1982, la de 1994 y las que vendrían después, no eran accidentes ni excepciones. Eran parte de la estructura económica del país. Los productores que sobrevivían no eran necesariamente los más productivos ni los más modernos. Eran los que tenían menos deuda, los que podían ajustarse rápidamente a condiciones cambiantes, los que no dependían de pagos fijos en dólares cuando sus ingresos eran en pesos devaluados. Don Esteban le preguntó a su hijo cuánto producían actualmente con los tractores viejos. Ramiro respondió que entre 800 y 900 kilos de algodón por hectárea y 1,200 kilos de trigo. El padre asintió y le preguntó cuánto producirían con los nuevos tractores. Ramiro, revisando mentalmente los folletos de la agencia, calculó que podrían llegar a 1,100 kilos de algodón y 1,400 de trigo. Un aumento del 20% aproximadamente. Don Esteban entonces hizo cuentas en voz alta. El algodón se vendía en ese momento a 7 pesos el kilo. Con 150 hectáreas y asumiendo un aumento del 20% en producción,
El ingreso adicional por cosecha sería de aproximadamente 315,000 pesos. Descontando los costos adicionales de combustible y mantenimiento de maquinaria más potente, quedaban quizás 250,000 pesos netos de ganancia extra. Los pagos anuales de los dos tractores sumaban 240,000 pesos, sin contar los intereses que se acumulaban mensualmente. Es decir, en el mejor de los escenarios, con cosechas perfectas, clima ideal, precios estables y sin devaluaciones, apenas alcanzaría para cubrir los pagos sin dejar absolutamente nada para emergencias, para reinversión, para la familia. Y eso, enfatizó don Esteban, era asumiendo que todo salía perfecto. Pero en la agricultura, nada salía siempre perfecto. Venían sequías que reducían la producción a la mitad. Venían plagas de gusano rosado que obligaban a fumigar 3 veces en lugar de una, triplicando los costos de agroquímicos. Venían años en que el precio del algodón caía porque China inundaba el mercado con fibra más barata, o porque los subsidios estadounidenses aumentaban, y los productores del otro lado vendían por debajo del costo de producción mexicano. Venían devaluaciones, venían aumentos en el precio del diésel, venían cambios en las políticas de importación que dejaban entrar algodón extranjero sin aranceles, mientras el productor nacional seguía pagando impuestos completos. Y cuando venía cualquiera de esas crisis, el productor endeudado no tenía margen de maniobra. No podía dejar de sembrar una temporada para recuperarse. No podía esperar mejores precios. No podía reducir costos porque los pagos del tractor vencían igual. Se convertía en un esclavo que trabajaba para el banco, no para su familia. Ramiro comenzó a comprender, aunque la comprensión venía mezclada con frustración y vergüenza. Preguntó entonces qué se suponía que debían hacer, si no podían modernizarse, si tenían que quedarse con maquinaria obsoleta para siempre. Don Esteban negó con la cabeza. No se trataba de rechazar la modernización, se trataba de hacerla con inteligencia, con paciencia, con los pies sobre la tierra. Le explicó su plan. Los tractores viejos todavía funcionaban. Necesitaban más mantenimiento, consumían más combustible, eran más lentos, pero funcionaban y estaban pagados. Cada año, sin falta, don Esteban había separado el 15% de las ganancias netas de la parcela en una cuenta de ahorro. No era mucho. Algunos años eran 30,000 pesos, otros años 60,000, dependiendo de cómo hubiera ido la temporada. Pero durante 20 años, esa disciplina había acumulado casi 900,000 pesos. Ese dinero no estaba en el banco, porque don Esteban había aprendido también durante la crisis del 82 que los bancos podían congelar cuentas, podían confiscar ahorros para cubrir deudas del gobierno, podían quebrar y dejar a los ahorradores sin nada. El dinero estaba repartido en 3 lugares, una parte en dólares físicos, escondidos en un lugar que solo él y ahora Ramiro conocerían, otra parte en herramientas, refacciones y equipo que podía venderse rápidamente si hacía falta, y otra parte en un terreno pequeño a las afueras de Mexicali, de 2 hectáreas, comprado a nombre de un primo de confianza para que no apareciera vinculado a la parcela y no pudiera ser embargado si alguna vez había problemas. Con ese dinero, continuó don Esteban, podían comprar un tractor usado, de 5 o 6 años de antigüedad, en buenas condiciones, sin financiamiento, sin deuda, por 300,000 pesos. Podían comprar refacciones de calidad para los tractores actuales por otros 100,000 pesos y extender su vida útil 5 años más. Podían invertir 200,000 en un sistema de riego por goteo para 50 hectáreas que reduciría el consumo de agua en 40% y aumentaría la producción en esas hectáreas específicas en 25%, y todavía quedarían 300,000 pesos de colchón para emergencias. Todo pagado, todo propio, sin deber un centavo a nadie. Y lo más importante, seguir ahorrando cada año para que en 5 o 6 años más pudieran comprar, si todavía les parecía buena idea, tractores nuevos, pero al contado, sin comprometer el futuro de la parcela. Ramiro sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la vergüenza de haber estado a punto de cometer un error que hubiera podido costar la tierra familiar. Por otro, la frustración de ver a todos los demás productores jóvenes modernizándose, comprando equipo nuevo, expandiendo sus operaciones con créditos bancarios, mientras él tendría que seguir trabajando con maquinaria de segunda mano. Pero también comenzaba a sentir algo parecido al respeto.
a la comprensión de que su padre no era un viejo terco aferrado al pasado, sino un hombre que había sobrevivido décadas de volatilidad económica, precisamente porque entendía algo fundamental sobre la naturaleza de la agricultura en México. La tierra podía perdonar un mal año, 2 malos años, incluso 3. Pero la deuda no perdonaba nada. La deuda crecía mes con mes, independientemente de si llovía o no llovía, de si había plagas o no había plagas, de si el peso valía 3 o valía 10 frente al dólar. Don Esteban puso su mano en el hombro de su hijo y le dijo que entendía la presión que sentía. Los técnicos del gobierno, los vendedores de maquinaria, los asesores financieros, todos predicaban la modernización como si fuera una religión. Hablaban de competitividad, de eficiencia, de insertarse en las cadenas globales de valor. Y nada de eso estaba mal en teoría. El problema era que todos esos consejos venían de gente que cobraba un salario fijo cada quincena, que no arriesgaba nada propio, que si el productor quebraba simplemente pasaban al siguiente cliente. Para ellos, la deuda era solo un número en una hoja de cálculo. Para un ejidatario, para un pequeño productor, la deuda era la diferencia entre heredar una propiedad a los hijos o heredarles una ruina. Don Esteban había visto demasiados compadres, demasiados vecinos, demasiados amigos perder todo, porque creyeron que la bonanza duraría para siempre, porque confiaron en las promesas de estabilidad, porque pensaron que ellos serían la excepción a la regla. Ramiro pidió las llaves del camión, subió a la cabina y manejó de regreso a Mexicali. En la agencia, explicó que había un error, que necesitaba cancelar la compra. El vendedor, un hombre joven de traje y corbata, que probablemente ganaba más en comisiones que muchos ejidatarios en todo el año, intentó disuadirlo. Le habló de la oportunidad única, del financiamiento especial que estaba por terminar, de cómo se arrepentiría cuando viera a sus competidores adelantarse. Ramiro escuchó todo con paciencia y al final simplemente dijo que no. Firmó los papeles de cancelación, pagó una penalización de 15,000 pesos por los gastos de traslado y regresó a la parcela con el camión vacío. Don Esteban lo esperaba con café recién hecho. No dijo te lo dije, no presumió, no celebró. Simplemente le agradeció por confiar en su experiencia y le propuso que al día siguiente fueran juntos a buscar ese tractor usado que había mencionado. Durante los siguientes 5 años, entre 1997 y 2002, la parcela de los Velázquez no fue la más productiva del valle ni la más moderna, pero fue una de las pocas que nunca dejó de producir, que nunca atrasó un pago de agua, que nunca tuvo que vender tierra para cubrir deudas. Ramiro aprendió a reparar motores con su padre, aprendió a encontrar refacciones en los deshuesaderos de Mexicali, aprendió a planificar cada gasto con meses de anticipación. Aprendió también algo más profundo, algo que no venía en los libros de agronomía que había estudiado en la universidad. Aprendió que en México, especialmente para los productores pequeños y medianos, la verdadera habilidad no consistía en maximizar la producción ni en alcanzar la máxima eficiencia, sino en desarrollar la capacidad de absorber shocks, de sobrevivir las crisis, de mantenerse independiente cuando todo alrededor se estaba derrumbando. Para el año 2000, la mayoría de los productores jóvenes que habían comprado maquinaria nueva con financiamiento en 1996 y 97 ya estaban en problemas. Algunos habían reestructurado sus deudas 2 o 3 veces. Otros habían vendido parcelas para pagar a los bancos. Varios habían quebrado completamente, y sus tierras habían sido absorbidas por agronegocios más grandes, empresas con capital suficiente para soportar las variaciones del mercado, pero que empleaban jornaleros en lugar de trabajar la tierra con familias. El Valle de Mexicali, que en los años 70 y 80 había sido un mosaico de medianas propiedades familiares, comenzó a concentrarse en pocas manos. Y no porque los grandes fueran necesariamente mejores agricultores, sino porque tenían acceso a crédito más barato, porque podían diversificar riesgos entre múltiples cultivos y regiones, porque podían sobrevivir 2 o 3 malos años seguidos sin quebrar. Don Esteban murió en el 2005, a los 78 años, mientras revisaba el sistema de riego una mañana de julio. Lo encontraron sus trabajadores, sentado debajo de un álamo, con el sombrero sobre el pecho y una expresión tranquila. Ramiro heredó la parcela libre de deudas,
con 3 tractores funcionando, con un sistema de riego moderno instalado en 120 hectáreas y con casi 1.200.000 pesos ahorrados. Para ese momento, Ramiro ya tenía 2 hijos propios, un niño de 12 años y una niña de 9. La noche del funeral, sentado en la misma mesa de madera donde su padre le había explicado 5 años atrás por qué no podían quedarse con los tractores nuevos, Ramiro tomó una decisión. Comenzó a escribir en una libreta todo lo que había aprendido de don Esteban, todas las lecciones sobre deuda y autonomía, sobre paciencia y supervivencia, sobre la diferencia entre crecer rápido y crecer sostenible. Quería que sus hijos, cuando llegara su momento de tomar decisiones, tuvieran acceso a esa sabiduría. Los años que siguieron confirmaron una y otra vez las enseñanzas del viejo. La crisis financiera de 2008 afectó los precios de todos los cultivos, pero los Velázquez pudieron reducir temporalmente la producción, sin entrar en pánico porque no tenían pagos fijos que cubrir. Cuando el precio del algodón se recuperó en 2010, pudieron aprovechar el momento porque tenían capital disponible para invertir en semillas de mejor calidad. En 2014, una sequía severa redujo la producción en toda la región en casi 50%, y varios productores endeudados tuvieron que vender. Los Velázquez usaron parte de sus ahorros para comprar 20 hectáreas adicionales a un precio muy por debajo del mercado, de un vecino que necesitaba liquidez urgente para pagar al banco. En 2016, finalmente, Ramiro compró su primer tractor John Deere nuevo, modelo 8300, pero lo pagó al contado con ahorros acumulados durante 11 años. La satisfacción de firmar ese cheque, de salir de la agencia sin deber un peso, fue mayor que cualquier emoción que hubiera sentido en 1997 al traer los tractores financiados. Para 2020, cuando llegó la pandemia y los mercados agrícolas se desestabilizaron nuevamente, la parcela Velázquez había crecido a 200 hectáreas. Tenía 4 tractores modernos, todos pagados, un sistema de riego completamente automatizado y casi 3 millones de pesos en ahorros distribuidos entre efectivo, herramientas e inversiones de bajo riesgo. Ramiro, que ya tenía 55 años, veía a sus propios hijos, ya adultos, enfrentar las mismas tentaciones que él había enfrentado. Su hijo mayor, ingeniero agrónomo como él, le hablaba de invernaderos de alta tecnología, de agricultura de precisión con drones y sensores satelitales, de créditos blandos del gobierno para energías renovables. Y Ramiro, en lugar de negarse rotundamente, hacía lo que su padre había hecho con él. Escuchaba con atención, revisaba los números juntos, les preguntaba qué pasaría si el peso se devaluaba 20%, qué pasaría si los precios caían 30%, qué pasaría si había 2 años malos seguidos. Y les contaba la historia de los tractores que casi compraron en 1997, la historia de don Bernardo que perdió todo, la historia de por qué la parcela seguía siendo de la familia cuando tantas otras habían desaparecido. La lección que don Esteban transmitió a Ramiro, y que Ramiro ahora transmitía a sus hijos, no era una lección de miedo ni de conformismo. No se trataba de rechazar el progreso ni de vivir en la pobreza voluntaria. Se trataba de entender que en un país con la volatilidad económica de México, donde las crisis llegaban con regularidad de reloj, donde las políticas cambiaban con cada gobierno, donde el tipo de cambio podía duplicarse en semanas, donde los subsidios prometidos desaparecían de un sexenio a otro, la verdadera riqueza no consistía en tener la maquinaria más nueva ni la producción más alta, sino en mantener la autonomía, en conservar la capacidad de tomar decisiones propias, en no depender de la benevolencia de bancos o gobiernos o intermediarios. Se trataba de entender que un ejidatario o un pequeño productor que debía menos tenía más poder que un agroindustrial que debía millones, porque el primero podía ajustarse, podía esperar, podía sobrevivir, mientras que el segundo estaba condenado a crecer o morir, sin opciones intermedias. Esta filosofía, que don Esteban nunca llamó filosofía sino simplemente sentido común, estaba enraizada en generaciones de experiencia campesina mexicana. Los abuelos de don Esteban, que habían recibido su parcela durante el reparto agrario de los años 30 bajo Lázaro Cárdenas, ya sabían que la tierra daba cuando se le respetaba, cuando no se le exigía más de lo que podía dar, cuando se trabajaba con los ciclos naturales en lugar de contra ellos.
Sabían que los años buenos había que usarlos para prepararse para los años malos, que nunca se gastaba todo lo que se ganaba, que siempre se guardaba semilla para la siguiente temporada, aunque el hambre apretara. Esos principios habían permitido a comunidades enteras sobrevivir la revolución, sobrevivir la guerra cristera, sobrevivir las sequías de los años 50, sobrevivir la crisis de la deuda de los 80. No era romanticismo campesino ni folclore. Era un sistema de supervivencia probado durante un siglo de inestabilidad. Lo que hacía particularmente difícil mantener esos principios en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI era la presión cultural del desarrollismo. Desde las escuelas de agronomía hasta las oficinas de gobierno, desde los bancos hasta las empresas de insumos, todo el aparato institucional predicaba que el futuro pertenecía a los grandes, a los tecnificados, a los endeudados. Se hablaba constantemente de escalas de producción, de competitividad internacional, de cadenas de valor, los productores que mantenían operaciones medianas, que evitaban el endeudamiento, que priorizaban la estabilidad sobre el crecimiento, eran vistos como anacrónicos, como obstáculos al progreso, como lastres de un México que necesitaba modernizarse para competir en el mundo globalizado. Y muchos jóvenes, incluyendo al Ramiro de 1997, internalizaban ese mensaje y sentían vergüenza de sus padres, de sus métodos, de su aparente falta de ambición. Lo que esa narrativa ocultaba era que la modernización propuesta no beneficiaba equitativamente a todos. Beneficiaba enormemente a los vendedores de maquinaria, a los bancos que otorgaban créditos, a las empresas de agroquímicos que vendían paquetes tecnológicos completos, a los intermediarios que compraban cosechas a productores desesperados por generar flujo de efectivo para pagar deudas. Pero para el productor individual, especialmente para el pequeño y mediano, la modernización endeudada era frecuentemente una trampa. Los aumentos de producción rara vez compensaban los costos financieros, y en cuanto llegaba una crisis, el productor endeudado quedaba completamente expuesto. Las estadísticas oficiales celebraban el aumento de la producción agrícola nacional, pero ocultaban la brutal concentración de tierras que ocurría simultáneamente, la desaparición de decenas de miles de productores medianos que habían apostado a la modernización y habían perdido. Don Esteban había entendido esto no porque fuera un intelectual ni un economista, sino porque lo había vivido. Había visto en los años 80 cómo los tecnócratas del gobierno prometían que el ingreso al GATT, el precursor del Tratado de Libre Comercio, traería prosperidad a todos. Había visto en los 90 cómo prometían que el TLCAN eliminaría intermediarios y conectaría directamente a los productores mexicanos con los mercados estadounidenses. Había visto en los 2000 cómo prometían que los programas de reconversión productiva transformarían el campo mexicano. Y había visto también cómo cada una de esas promesas se había cumplido selectivamente, beneficiando a algunos mientras destruía a otros, y cómo los que sobrevivían no eran necesariamente los mejores agricultores, sino los menos endeudados, los más cautelosos, los que desconfiaban de las grandes promesas. La historia de los tractores que nunca entraron a la parcela Velázquez se convirtió con el tiempo en una historia que Ramiro contaba a otros productores, especialmente a los jóvenes. Algunos lo escuchaban con atención, otros lo descartaban como un viejo cuento de un hombre asustado, pero los que lo escuchaban y lo aplicaban tendían a estar entre los que sobrevivían las crisis, no necesariamente los más ricos, no necesariamente los más productivos, pero sí los que seguían siendo dueños de sus tierras, los que podían dormir sin la angustia de los pagos pendientes, los que podían tomar decisiones basadas en lo que era mejor para su familia y su tierra, no en lo que exigían los bancos o los acreedores. Y con el tiempo, esa diferencia, entre ser dueño y ser deudor, entre tener autonomía y estar atado, se revelaba como la diferencia más importante de todas, porque los tractores se podían comprar después, la tecnología se podía adoptar gradualmente, la eficiencia se podía mejorar con paciencia. Pero la tierra, una vez perdida, rara vez regresaba, y la autonomía, una vez entregada a los acreedores, casi nunca se recuperaba. Don Esteban lo sabía, y por eso, en aquella mañana de marzo de 1997, detuvo el camión antes de que entrara a su parcela, antes de que los tractores se convirtieran en una deuda que definiría el futuro de su familia.
No fue un gesto de rechazo al futuro. Fue un gesto de protección del futuro, de preservación de la posibilidad de que ese futuro siguiera perteneciendo a los Velázquez y no a los bancos. Y 30 años después, con la parcela todavía en manos de la familia, todavía productiva, todavía independiente, la sabiduría de ese gesto seguía resonando como una campana clara, en medio del ruido constante que exigía crecer, endeudarse, modernizarse o morir. Porque don Esteban había entendido algo que la mayoría tardaba toda una vida en aprender, si es que lo aprendía. Que en la agricultura mexicana, especialmente para los que no tenían grandes capitales ni redes de protección, la supervivencia a largo plazo no se lograba siendo el más audaz, sino siendo el más prudente. No se lograba teniendo más, sino debiendo menos. No se lograba corriendo más rápido, sino sabiendo cuándo detenerse. Y que un camión que se devuelve antes de entrar a la parcela podía valer más, mucho más, que 2 tractores nuevos que convertían la libertad en cadenas doradas que brillaban hermosas, pero que pesaban hasta aplastar.